Vamos a continuar. La última clase que estábamos analizando era sobre la reproducción sexual y asexual, ¿sí? Sin antes, pues, mantener una relación muy distinta. Recordemos que la reproducción asexual es cuando un solo organismo da origen a su descendencia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una reproducción sexual, es cuando se necesita de dos organismos o de dos células. En ese caso, por ejemplo, los animales, principalmente los mamíferos, tenemos reproducción sexual, es decir, que se necesita de dos individuos, una célula o gameto masculino o un gameto femenino, ¿ya? Pero las plantas también poseen reproducción sexual, con el ejemplo de la polinización. La polinización es el ejemplo concreto de una reproducción sexual en las plantas. Bueno, esa noche vamos a analizar, perdón, todo lo que tiene que ver con el desarrollo embrionario a partir de la fecundación. Vamos un poquito a analizar cómo se da la fecundación y cómo se da el desarrollo del embrión a partir del primer punto de la fecundación. Por eso vamos a ver lo que es desarrollo embrionario o también crecimiento y desarrollo. Bueno, sin antes aquí poner lo siguiente. A ver, yo aquí voy a dibujar, más que todo quiero explicar en qué consiste la fecundación, pero desde el punto de vista biológico. Primero, la fecundación consiste principalmente en el intercambio de material genético entre un óvulo y un espermatozoide. Eso hablando de una especie humana o en el caso de un mamífero. Entonces tenemos un óvulo, ¿sí? A nivel general y en este caso con el contacto con el espermatozoide. Este proceso de intercambio genético se llama fecundación. Recordemos lo siguiente, nuestras células somáticas o nuestras células de cuerpo, por ejemplo, las células epiteliales, las células musculares, tienen 46 cromosomas, ¿ya? Cada una de estas células, que es un espermatozoide y un óvulo, y son células sexuales o gametos sexuales, tienen 23 cromosomas. Entonces, 23 cromosomas para el espermatozoide y 23 cromosomas para el óvulo. Entonces, como primer punto en la fecundación, tenemos que entender lo siguiente, que la fecundación no solamente es el contacto del espermatozoide, y en este caso con el óvulo, sino también es la conjunción de un nuevo ser. Porque mire, si yo digo que las células somáticas, es decir, las células de la piel, las células musculares, tienen 46 cromosomas, más aún la fecundación, 23 del espermatozoide más 23 del óvulo, formarían un nuevo ser con 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, para entender la fecundación, donde se inicia la vida o donde se inicia la formación de un nuevo ser, es en la fecundación, ¿ya? Bueno, yo aquí quiero tal vez desmentir criterios políticos o ideológicos, un poquito hablando desde el punto biológico. Hay muchas personas, o más que todo sectores políticos, que dicen que no hay vida a partir de la fecundación. Pero la genética actual y la biología actual nos enseñan que cuando hay el contacto de 23 cromosomas representados en un espermatozoide y 23 cromosomas representadas en un óvulo, 23 más 23 se origina un nuevo ser completo con 46 cromosomas. Entonces, en resumen, la fecundación, desde el punto de vista biológico, es el encuentro de células sexuales para generar un nuevo ser, ¿sí? Bueno, ese es el primer punto que yo quería explicar. Entonces, para hablar de desarrollo embrionario, vamos a partir de la fecundación, en la cual el espermatozoide y el óvulo tienen 23 cromosomas, cada uno de ellos. Muy bien. Siguiendo esta línea que estamos viendo con cada uno de ustedes, ya dijimos que la fecundación son 46 cromosomas, también tenemos que analizar lo siguiente. Miren, a nivel genético, este punto de fecundación o este punto de encuentro genera una primera célula y es lo que vamos a desarrollar ahora. Esta primera célula que resulta de la fecundación se llama cigoto, ¿sí?
No se olvidará este nombre de esta célula. Entonces, la primera célula que se origina a partir de la fecundación o a partir del contacto del espermatozoide con el óvulo se llama cigoto, ¿sí? Y lo que vamos ahora en este momento a analizar, cómo se desarrolla el cigoto, sus diferentes fases y todo aquello. Muy bien. Entonces, como primer punto, tenemos la fecundación, que consiste en la unión del espermatozoide con el óvulo, cada uno con 23 cromosomas. Y el resultado de esta unión genera una primera célula que se llama cigoto, ¿sí? Entonces vamos a analizar ahora el cigoto. Ya dijimos que la fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo y que genera una primera célula llamada cigoto. Muy bien. Esta es la imagen del cigoto. Este de aquí es el cigoto, es decir, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿sí? No olvidemos entonces primero aquello, ¿ya? Entonces esta célula que ustedes pueden ver aquí, se llama cigoto. ¿Qué es el cigoto? Es la primera célula que se origina a partir de la fecundación o a partir del contacto del espermatozoide con el óvulo. Muy bien. Esta célula que se llama cigoto va a pasar por diferentes fases, ¿sí? Y aquí vamos a ir viendo cada una de estas fases. Va a pasar por una fase que se llama mórula, va a pasar por una segunda fase que se llama gástrula y por una tercera fase que se llama organogénesis, ¿sí? Entonces, esta célula que se llama cigoto, que viene de la fecundación, va a pasar o va a proceder a intercambiar diferentes fases, ¿ya? Vamos entonces analizando cada una de estas fases, la cual estamos analizando. Mire, la primera fase, a partir del cigoto, que ustedes pueden ver aquí, que es de la fecundación, se origina la primera fase que se llama mórula. Para entender un poquito, la mórula viene en referencia a la mora. Usted, por ejemplo, cuando ve la mora, puede ver que esa fruta tiene unos segmentos, ¿ya? Entonces, la primera fase que vamos a analizar a partir del cigoto se llama mórula. Mire, este es en el microscopio la forma de la mórula, ¿sí? Entonces, la primera segmentación del cigoto se llama mórula en honor o haciendo referencia como una mora. ¿Qué es la mórula? Se puede decir, la compactación o la serie de divisiones celulares que en total son 32, ¿sí? Entonces, estas 32 células que aquí están representadas internamente y que se origina a partir de la división del cigoto, se llama mórula. Y cada una de estas células que forman la mórula se llaman blastómeros, ¿sí? Entonces, cada una de estas células que forman la mórula, que son 32, se llaman blastómeros, ¿sí? Entonces, siguiendo esta línea que estamos analizando, primer punto que dijimos, había la fecundación cuyo resultado era el cigoto. Segundo punto que estamos analizando, ese cigoto se divide en unas células que tiene forma de una mora que se llama mórula y que cada una de estas células que se dividen se llaman blastómeros. Muy bien, vamos al tercer punto o a la segunda división. Entonces estamos en la mórula. Mire, esta es la mórula, donde está el número 1. Luego llegamos a un segmento o llegamos a una división que se llama blástula. Y aquí sí vamos a entender un poquito. Entonces, miren, esta es la mórula, la que pusimos hace un momento. Miren, mórula. ¿Ya? Hace un momento que la pusimos 32 divisiones. De cada célula se llama blastómero. Entonces, esto es la mórula. ¿En qué consiste la blástula en resumen? La blástula consiste en el espacio que se crea en la mórula. Y este espacio o cavidad interna de la mórula se llama blastocel, ¿sí? Y aquí en esta figura llamada blastocel o en este espacio que resulta de la mórula es cuando se van a originar los diferentes sistemas y aparatos del nuevo individuo, ¿ya? Miren, por ejemplo, nuestra especie, ya que somos nosotros mamíferos, por ejemplo, con un equinodermo, que es una estrella de mar,
Si ustedes me preguntaran, a ver, ¿en qué parte, por ejemplo, del desarrollo embrionario es que, por ejemplo, nos distinguimos de una estrella de mar o, por ejemplo, de una lombriz de tierra? Es aquí, ¿ya? Todas las especies que se originan por reproducción sexual, hasta aquí son igualitas todos. Quiere decir que, por ejemplo, un perrito, un gato, cualquier especie que se reproduzca por reproducción sexual, hasta la mórula todos somos iguales, o todos los sistemas de reproducción son iguales. Donde ya se comienza a diferenciar, por ejemplo, los diferentes órganos, es aquí en la blástula, ¿ya? Y especialmente en este espacio que se llama blastocel. Entonces el blastocel o esta fase llamada blástula consiste en este espacio que se origina en la mórula. ¿Cuál es se puede decir, la importancia del blastocel? Es que futuramente en su desarrollo embrionario o el desarrollo de ese embrión, de ese nuevo ser, aquí en esta cavidad interna se van a originar los diferentes sistemas y aparatos que conforman a la nueva persona, ¿sí? Entonces, es como una línea lógica. Tenemos fecundación, tenemos cigoto, luego tenemos la mórula y llegamos a la blástula. ¿Cuál es la finalidad de la blástula? Crear en este caso esta cavidad interna a partir de la mórula y esta cavidad interna se llama blastocel. ¿Cuál es la importancia del blastocel? Originar los diferentes sistemas y aparatos que formarán al nuevo ser, ¿sí? Y a la final, por ejemplo, van a quedar de 8 a 10 células. Aquí, una vez que se origina el blastocel, y estas pequeñas células se llaman embrioblasto, ¿sí? Tal vez no mucho sugiero el nombre de términos médicos, o en este caso embriológicos. Lo que necesito es que entendamos esto, que cuando hay fecundación se origina el cigoto origina la mórula y el espacio de la mórula se llama blastocel en la fase llamada blasto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa luego del blastocel? Luego que se origina el cigoto, la mórula y en este caso el blastocel, que es el espacio, llegamos a otra fase. Mire, aquí tenemos una imagen del microscopio. Usted ve que aquí hay una cavidad o como un espacio hueco, ¿sí? Y aquí es donde se va a originar los diferentes tejidos y órganos. Bueno, luego llegamos en este caso a otra etapa o fase llamada gastrulación. También usted lo va a encontrar con el nombre de gástrula. Muy bien. Mire, acá arriba en este gráfico nos ayudará a entender de mejor manera. Esto es la blástula y este es el blastocel. Dijimos hace un momento que el blastocel es la cavidad hueca de la mórula. Muy bien. ¿En qué consiste la gástrula? La gástrula consiste en la aparición de tres estructuras o también se llaman tres hojas embrionarias. Mire, esto es el blastocel, el hueco de la gástrula, y a partir de esta fase se originan tres estructuras. Usted puede ver que la parte inferior, en este caso del blastocel, se van a originar otras estructuras, ¿ya? Como son las siguientes. Mire, y aquí vamos a indicar, estas estructuras que se encuentran en la parte medial se llaman células mesodérmicas o también se llama mesodermo, para irlo entendiendo poco a poco. ¿Ya? Aquí está más completo, mire. Entonces aquí en la gastrulación, a partir de esta estructura que se llamaba blastocel, que era un hueco de la mórula, se van a originar tres hojas embrionarias o tres estructuras. Mire, el ectodermo, que es la parte más interna, ¿ya? Esto se llama ectodermo. Ya vamos a ver qué función tiene esto de ectodermo, mesodermo y endodermo. La parte medial o la parte que está en la mitad se llama mesodermo. Recordemos que esto antes se llamaba blastocel porque era un hueco, ¿sí? Originada a partir de la mórula. Y la parte más interna que nosotros estamos analizando se llama endodermo. Entonces, anteriormente decíamos en la blástula que se originaba el blastocel. Y aquí lo tenemos al blastocel. ¿Ah? Este blastocel, en esta fase llamada gastrulación, origina tres fases o tres hojas germinativas, que se llama ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, mire, esta parte de aquí,
la más interna se llama endodermo, la más externa ectodermo y la parte media se llama mesodermo. Muy bien. Ahora sí vamos a ver las funciones de cada uno de ellos. ¿Qué función tiene el ectodermo, mesodermo y endodermo? Esas son, mire, ahí tenemos un ejemplo. Mire, este es el cigoto. Ese es el cigoto, comienza la mórula en divisiones sucesivas. Recordemos que la mórula son 32. Mire, ahí tenemos 32, ¿sí? Llamada mórula. Luego sigue, por ejemplo, la blástula para formar este hueco que se llama blastocel. Y por último, las tres hojas germinativas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Eso es lo que sucede a partir de la fecundación. Nuevamente, divisiones del cigoto, eso se llama mórula. Luego llegamos al blastocel, que es este hueco. Y ahí llegamos a la gástrula, que aparece el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ya? ¿Qué función tiene cada uno de ellas? Estas son las funciones principales. El ectodermo, que recordemos que era la parte más interna, perdón, la parte más externa del ectodermo, va a dar lugar a origen al sistema nervioso, a la epidermis, a las glándulas cutáneas, a la cavidad bucal y anal y a las fosas nasales. Es lo que decíamos hace un momento. Se recuerda que yo le contaba que a partir de este blastocel o a partir de esta cavidad de la mórula va a originar los diferentes sistemas, aparatos y órganos que conforman a un individuo completo. Entonces, la parte más externa va a dar lugar al sistema nervioso, a la epidermis, a las glándulas cutáneas, a la cavidad bucal anal y a las fosas nasales. El mesodermo, que es la capa medial, va a dar lugar en cambio a los músculos, a los huesos, a la dermis, a las gónadas, que son los órganos sexuales, el aparato excretorio, el aparato circulatorio, ¿ya? Y el endodermo, que es la parte medial, va a dar lugar a lo que es al tubo digestivo, a las glándulas digestivas y al revestimiento de los pulmones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un resumen hasta aquí. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si hacemos un gráfico para entenderlo de mejor manera. Bueno, estamos entonces en las capas embrionarias o en las hojas germinativas. Entonces, miren, vamos a poner aquí las diferentes etapas. Primero, entonces, empezamos con la fecundación. Vamos a poner aquí el proceso del desarrollo embrionario. Primero, con la fecundación. ¿Sí? Ya dijimos hace un momento que era la fecundación, el intercambio de material genético o el punto de unión entre el espermatozoide y el óvulo formando un individuo completo. Entonces aquí vamos a dibujar de manera representativa el óvulo y el espermatozoide, que sería en este caso la fecundación. La unión del espermatozoide con el óvulo en la fecundación origina una célula, ¿sí? Recordemos que esto se llamaba cigoto, ¿sí? Entonces el cigoto no es más que una célula que resulta a partir de la fecundación. Luego, a partir del cigoto, llegamos a una fase que se llama mórula. ¿Sí? Recordemos esto de aquí. ¿Qué era la mórula? Nosotros decíamos que la mórula es cuando el cigoto se divide en una serie de células, ¿ya? Por eso es que le decía que la mórula se asemeja mucho a una mora. Si usted ve una mora, tiene muchas segmentaciones o muchas divisiones. Entonces, cuando el cigoto se divide, llegamos a la mórula. ¿Qué era la mórula? Una serie de divisiones del cigoto que en total eran 32 células, ¿ya? Y que cada una de estas células del cigoto que se están dividiendo se llaman blastómeros. Muy bien. Luego que tenemos la mórula, llegamos, aquí la voy a continuar en la parte inferior, llegamos a una fase, ¿ya? Que se llama blástula, ¿sí? ¿Cuál es lo más característico de la blástula? General, el blastocel. Entonces la blástula, ya lo dijimos hace un momento, no es más que generar una cavidad, ¿sí? A partir de la mórula. Entonces, mira, aquí tenemos la mórula. Vamos a suponer que esto es la mórula, ¿sí? Y aquí está el espacio que hace un momento decíamos. Entonces, ¿en qué consiste la blástula? En que la mórula
va a generar un espacio y este espacio se llama blastocel. ¿Cuál es la importancia del blastocel? Que en el futuro, aquí, en esta cavidad de la mórula, se va a originar los diferentes sistemas, aparatos y órganos. Muy bien. Luego de esto llegamos a lo que estamos viendo, a la fase llamada gástrula o también gastrulación, donde lo más importante de la gástrula es la aparición de tres estructuras. Recordemos que era el mesodermo, el endodermo, ¿sí? Y el ectodermo. Bien, ¿cómo era la figura o cómo era esto de mesodermo, ectodermo y endodermo? Recordemos que cuando el blastocel se comienza a modificar, es como tener algo así, miren, ¿sí? Más o menos para irlo entendiendo, ¿ya? Por tiempo lo voy a dibujar así. Entonces, miren, cuando se comienza a modificar la célula blastocel, aquí, en esta forma, ya tenemos las tres capas embrionarias. La capa más externa se llamaba el ectodermo, ¿sí? La capa más interna que aquí era, se llamaba mesodermo, ¿sí? Vamos a ubicar el nombre. Se llamaba mesodermo. Vamos a poner mesodermo. Y la capa más interna se llama endodermo. Endo viene de la raíz que significa hacia adentro. Y ecto viene de ec, de la raíz que significa hacia un lugar externo. Muy bien. ¿Qué decíamos entonces aquí? Que a partir de esta capa, de esta estructura de aquí que se llama ectodermo, un ejemplo es que se va a originar el sistema nervioso. El mesodermo, es decir, que a partir de esta estructura se va a originar lo que son los músculos, ¿ya? Y el endodermo, que es la parte más interna de esta célula, va a originar lo que es el tubo digestivo, o dicho de otra manera, ¿sí? El sistema digestivo, que corresponde boca, esófago, estómago, ¿sí? Y esto es todo el resumen de lo que hemos estado analizando. Entonces todo comienza a partir de la fecundación, la formación del cigoto, la división del cigoto que se llama mórula. Esta célula llamada mórula, que se divide en células llamadas blastómeros, llega a la blástula donde se origina el blastocel y consecuentemente se llega a la gástrula donde aparece el mesodermo que origina los músculos, el ectodermo, el sistema nervioso y la parte más interna que se llama endodermo, perdón, y que origina al tubo digestivo. ¿Sí? Esto es lo que, bueno, en la tarea tal vez está reflejado lo que tienen que realizar. Entonces, cuatro fases importantes: fecundación, cigoto, mórula, blástula y gasto, ¿sí? Para hacer resumido lo que estamos analizando. Y por último, pues vamos a analizar lo siguiente que también tenemos aquí. Bueno, el ectodermo, entonces ya sabemos que origina el sistema nervioso, la epidermis, la piel, o dicho de otra manera, las glándulas cutáneas. El mesodermo, todo lo que tiene que ver a la parte medial del cuerpo, músculos, huesos, y el endodermo, la parte interna, perdón, tubo digestivo, glándulas digestivas, revestimiento de los pulmones. Bueno, hasta aquí alguna inquietud, tal vez alguna pregunta con la clase que estamos analizando. Bueno, y algo tal vez adicional para un poquito tal vez conocer que tiene que ver con el embarazo. Bueno, tal vez me olvidé decir esto, pero hay una ciencia que se llama embriogénesis, que es aquel que se encarga de estudiar el embrión desde la concepción o desde la fecundación. Y en ese desarrollo de ese embrión llegamos también al desarrollo del embarazo, que también, bueno, en este caso está dividido por trimestres: primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Algo adicional: en el primer trimestre, pues se diferencia la mayor parte de los órganos. Tiene lógica, porque si recordemos que los órganos se originan en la fase de la gástrula, consecuentemente en el primer trimestre se va a desarrollar sus respectivos órganos. En el trimestre, el embrión ha llegado al estado de feto, donde alcanza 900 gramos y 32 centímetros. Y por último, el tercer trimestre, y el que tal vez el más esperado,
en la cual se da lugar al nacimiento o al alumbramiento. ¿Sí? Bueno, viendo esta clase, la actividad es la siguiente. Sí, eso está en la plataforma. Ya vi que algunos la habían subido, está muy bien. Pero la actividad consiste en lo siguiente. Mi recomendación es que revisen, por favor, la teoría que estaba en la semana anterior y van a dibujar el desarrollo embrionario del ser humano, así como lo hicimos hace un momento, a partir de la fecundación, cigoto, mórula, ¿sí? Todas las fases, y unido a eso van a dibujar también de una larva, ¿ya? ¿Dónde van a conseguir esta información? Esta información está en en la teoría de la semana pasada, o si ustedes tal vez desean buscar otra bibliografía o buscar de un libro o de otra fuente, no hay ninguna inquietud o problema, ¿sí? Bueno, preguntas, por favor, para ir culminando, y así como estamos trabajando, yo internamente les envío, ¿ya?